dejes que vaya, porque siempre has confiado en mí. Yo me pongo en tus manos, llévame a encontrar tu camino, a llevar tu verdad, a vivir tu palabra, llévame. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan a meditar la enseñanza. La oración de intercesión de Joel. Envíame, hoy tu luz yo llevaré. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Envíame. En este día, bendecidos por el Señor, démosle gracias a Él por esta obra tan grande y maravillosa como Él es la Renovación Carismática, la Escuela de Misioneros, en cabeza de su director Juan González. Dale gracias a Dios por esas piedras preciosas que el Señor le ha permitido darnos, enseñarnos y que nosotros podamos llevarlas a todo un pueblo, a todos aquellos que en este momento escuchan, y que invito también a que comparta a sus familiares y amigos, porque estamos muy necesitados de la palabra de Dios, de conocer al Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que venga en este día, que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, que abra esas puertas de nuestros sentidos, de nuestro ser, para que la palabra de Dios mueva nuestro corazón, nos haga reaccionar, nos haga cambiar de actitud ante el Señor y tomemos conciencia para cumplir aquellos mandatos que el Señor nos dejó. En este día vamos a hablar del profeta Joel. ¿Quién era el profeta Joel? Pues es uno de los profetas menores que el Señor eligió, que el Señor llamó para hablar a su pueblo. Joel significa el Señor es Dios. Y se cree que él vivió alrededor del año 400 antes de Cristo. Y ya él nos estaba profetizando, ya nos estaba llamando. Su profecía tenía un tema muy común con las profecías de Isaías, de Jonás, de Amós y otros. Y era el arrepentirse o enfrentar la destrucción. Joel es particularmente importante para nosotros porque él profetiza acerca de nuestros tiempos, de lo que estamos viviendo. Y reflexionaba y hacía una comparación con el profeta, con ese hombre, con ese siervo de Dios, que el día 13 de marzo de 2013, en la elección del Papa Francisco, allá en la plaza de San Pedro, en Italia, él nos hablaba del coronavirus y nos decía que era el principio de una gran tribulación antes de la venida del Señor. Y nos decía que era un mensaje profético de Asís y nos daba una solución para esa enfermedad, ese coronavirus. Y nos decía claramente que la vacuna era la palabra de Dios. Y nos decía el que habita bajo la protección de Dios, el que se acoge a Dios, pues no tendrá problema. Y esto está resumido en el Salmo 91. Yo también me imagino al profeta Joel por todos los campos, las plazas, gritando, conviértase. Pero como no lo veían bien vestido, bien ilustrado, pues nadie le creía. Entonces, a nosotros tampoco le creímos a este monje, hasta que 7 años más tarde
llegó el coronavirus, llegó esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Por eso yo hago esa comparación y digo, realmente sí. Es lo que el Señor le colocaba a Joel antes, 400 años antes de Cristo, él ya tenía estas profecías. Los profetas eran enviados divinos para denunciar los pecados de su tiempo y llamar al pueblo al arrepentimiento y a la penitencia. Mire, hermanos, que duros somos de corazón, que a pesar de que nos llaman, nos visitan, casa a casa, vamos a la Eucaristía, el sacerdote nos habla, leemos la palabra de Dios, levantamos nuestras manos, sí, yo creo en Jesucristo, yo creo, pero no lo vivimos, no le damos entrada a nuestro corazón. Y lo que Dios quiere es que nosotros le demos entrada, lo invitemos a que Él more, a que Él sea el que gobierna nuestra vida. Mientras nosotros no le permitamos al Señor que gobierne nuestra vida, no vamos a tener un cambio. Mientras no seamos conscientes del pecado que hay en nuestro ser, que habita en nosotros, no vamos a tener ese arrepentimiento. Por eso, hermanos, yo les invito a que en este día nosotros reflexionemos aquellos mandatos que el Señor nos dejó, esos 10 mandamientos, y empecemos por el primero: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Será que en ese tiempo y en este tiempo actual en que Joel llama al arrepentimiento, en que este monje también nos hace esa alerta, nosotros hemos cumplido al menos ese mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pues mis hermanos, yo creo que estamos fallando intensamente, porque primero está los medios tecnológicos, está primero la película, está primero el partido de fútbol, están muchas cosas de primero, y tal vez en el último plano el Señor. Está primero buscar la riqueza, buscar el bienestar, cuando en una parte nos dice que los lirios no trabajaron y se visten mejor que nosotros, que las aves no tuvieron que desgastarse y comen mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque ellas confían en el Señor, porque ellas cumplen. Entonces yo les invito a que nosotros reflexionemos uno por uno de estos mandamientos y nos hagamos ese examen de conciencia y podamos tener frente a frente con el Señor y mirarlo a Él, que entregó su vida por nosotros, y decidirnos si cambiamos o continuamos en este mismo pecado, en esta misma situación. Nosotros sabemos que cuando nos hablan a nosotros, a nuestro corazón, como que se abre esa herida, como que siento el resentimiento de aquella persona que me está diciendo: deja tu orgullo, deja tu soberbia, deja esto, porque personalmente doy testimonio que cuando a mí esa persona, ese instrumento que fue la salvación de mi vida, me habló en Gálatas 5:21, me habló de la brujería, me habló del orgullo, me habló de los celos. Yo dije dentro de mí: se averiguó mi vida y vino y me la sacó en mi cara. Sentí tanta rabia, tanto malestar hacia esa persona, que dije: yo por aquí no volveré, no volveré. ¿Quién dijo que tienen que sacarle a uno sus pecados, sus faltas y venir a decírselos frente a otros? Pero cuando se terminó esa charla, esa persona me dijo: vamos a tomar un tinto. Yo, con resentimiento en mi corazón, yo dije: sí, yo voy a tomar el tinto, pero le voy a decir por qué me hizo eso. Me sentía muy herida. Pero cuando empezamos a hablar y él me volvió a leer la palabra de Dios, me leyó el mensaje, la cita, y me dijo: no, es un instrumento, yo le estoy hablando la palabra de Dios. En ese momento, como que una nube pasó por mis ojos, por mi ser, y yo dije: de verdad,
este no es el que me está hablando. El que me está hablando y el que me está invitando a mi conversión es el Señor. Y de ahí en adelante, Dios me dio la gracia de continuar en esta obra, de preocuparme por empezar un cambio de vida, de preocuparme por no alejarme de esa persona que me evangelizó, de estar siempre pendiente de esas nuevas orientaciones. Yo le doy gracias a Dios porque realmente ese profeta es perseguido. Ese profeta tiene que aguantar muchas cosas, como yo pensaba de ese ser que me estaba evangelizando. Tiene que gritarnos en muchos idiomas, de muchas formas, que debemos cambiar. Pero cuando uno no le abre las puertas del corazón a Dios, es como la piedra que está dentro del río. El agua pasa y pasa, pero no moja. Por eso, mis hermanos, yo les invito que no seamos esa piedra, sino que nos dejemos mojar por el Señor. El Señor es bondad, el Señor es amor, el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. El Señor tiene una sonrisa para nosotros y Él quiere que nosotros dejemos ese pecado. Por eso el profeta nos invita, nos hace una exhortación a la conversión, al arrepentimiento y a la oración. En Joel 2, 12, 17 nos dice: por eso dice el Señor, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y vuestro vestido, volved al Señor vuestro Dios, porque es bondadoso y clemente, lento para la ira, grande en amor y pronto para desistir del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras sí, presente y liberación para el Señor vuestro Dios? Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a solemne asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión junto a los ancianos, congregad a los pequeños, a los niños de pecho. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, para que las naciones se burlen de ellas, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Pues, hermanos, cómo el Señor a través del profeta nos llama a la conversión, nos llama a volvernos a Dios, cómo nos habla de gritar, de llamar desde el niño más pequeño al adulto a hacer el ayuno, a hacer la oración. El ayuno no es solamente pan y agua, el ayuno es dejar las malas palabras, el ayuno es dejar la ira, dejar todo aquello que desagrada a Dios. Y a mí en este momento actual, como nos está hablando y como profetizó este profeta Joel para estos tiempos, cómo me alegró el corazón cuando para este mes de junio dedicado al Sagrado Corazón en Colombia, el Señor inspira a los obispos, a los arzobispos, a esta conferencia episcopal a que se renueve una vez más a Colombia, se consagre al Sagrado Corazón de Jesús, que en el año 94, por un decreto, algo del gobierno, lo habíamos dejado de hacer. Y mira en estos años cómo el mal cogió ventaja en Colombia, cómo el mal estaba destrozando, pero tuvimos que ver, tuvimos que sentir en carne propia todos los destrozos de aquellos vándalos, de aquellas personas que llenas de ira, de odio, destrozaban a nuestros propios seres humanos, destrozaron las cosas. ¿Qué culpa tiene una casa? ¿Qué culpa tiene un carro para ser quemado, para ser destruido por la furia del mal? También en aquellos tiempos el Señor le decía y hablaba de la plaga de langostas que arrasaban los cultivos de Judá.
Las profecías eran amenaza de destrozo y de sequía para el día. También yo hacía esa comparación que el Señor decía: las langostas pasan y devoran como jinetes todo lo que encuentran. Los animales se veían totalmente sin alimento. No había agua, no había nada, los cultivos se acabaron, pero no entendían que el Señor estaba hablando a través de todos estos signos para ese arrepentimiento. Por eso yo les invito, hermanos, que no esperemos a que, como nos dice este monje, se sigan aumentando los problemas, sigamos tocando a Dios y haciéndole perder su paciencia, su calma, para que nosotros lleguemos a este arrepentimiento. Hermanos, cuando uno le habla a Dios, Dios le escucha. Dios es lento a la ira, pero rico en amor, en bondad y en misericordia. Por eso, si nosotros oramos a Él, si nosotros le pedimos esta oración de intercesión, tú la verás muy pronto. Cuando en esta pandemia nosotros oramos y pedimos a Dios por nuestros seres queridos, vemos el resultado, vemos cómo el Señor se derrama, utiliza a los médicos, utiliza las medicinas y les da una nueva oportunidad. ¿Pero para qué es esa nueva oportunidad? Para que realmente vivan, den testimonio de la misericordia, del amor que Dios nos dio, así como lo hizo en tiempos pasados cuando Joel estaba profetizando. Algo que me llama muchísimo la atención de esta profecía, de lo que anunciaba Joel, era el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, y sobre todos los que lo invocan se salvará, dice el Señor. 400 años antes de Cristo, ya Joel nos estaba dando esa solución para todos nuestros problemas, para todas nuestras dificultades, y era anunciándonos esa gran venida del Espíritu de Dios. Yo les invito, hermanos, a que en estos momentos pidamos muchísimo a Dios. Tomemos un segundo, tomemos un minuto, abandonemos esa televisión por una hora o no sé, y reflexionemos en la palabra del Señor. En esta gran evangelización que se está realizando por estos medios y que tenemos la oportunidad desde nuestros hogares escuchar esta palabra. Por eso la oración de intercesión del profeta Joel se dirigía a los sacerdotes para pedirle que oraran, que ayunaran, que se mostrara ese carácter de intercesión del oficio sacerdotal. Hermanos, oremos por los sacerdotes, pidámosle a Dios que toque el corazón de los sacerdotes, que los mueva, que los unja, porque qué triste hace un año en pandemia ver nuestros templos cerrados, ver y sentir hambre y sed del Señor, desear recibir al Señor, a ese pedacito de pan donde está Él vivo y presente, para que tocara nuestro corazón, para que nos llenara de paz. Y miraba uno y con tristeza nuestros templos cerrados. Pidamos al Señor que los toque, así como tocó a esta conferencia episcopal para esa consagración de Colombia al corazón de Jesús, que los siga tocando para que en todo pueblo, en toda ciudad, se siga hablando de la oración, se siga llamando a la conversión, se sigan haciendo grupos de oración, se siga evangelizando, porque la palabra de Dios se ha perdido. Ya nuestros jóvenes no conocen quién es Dios, no conocen, no tienen temor de Dios, no tienen valores, porque nadie les ha hablado de Dios, porque nadie ha engendrado, nadie ha sembrado esa semillita en el corazón de los jóvenes. No los culpemos en este momento, sino oremos y pidámosle a Dios que use a estos sacerdotes, que use ese poder que el Señor les dio el día que los consagró, para que llamen, para que sean instrumentos, para que lleguen al corazón de los niños, de los jóvenes, a través de una gran evangelización, que es lo que necesitamos hoy. Hoy necesitamos de Dios.
Por eso pidamos al Señor en abundancia esa oración, esa bendición para los sacerdotes, para los niños, para los jóvenes. Y cuando nosotros sintamos el arrepentimiento de nuestra familia, de nuestro pueblo, de las naciones, apacigua el Señor y da la bendición a las cosechas abundantes. En este momento dará el Señor la bendición y este virus que se está propagando se exterminará. Todo por el amor del Señor. Pero si nosotros oramos, no creamos que con una vacuna se va a salvar. No, la vacuna es el arrepentimiento. La vacuna es que miremos al Señor, que le abramos el corazón y que nos dejemos invadir por Él. Así como Joel oró ante el Señor y el Señor tuvo piedad de su pueblo y respondió Yahvé y dijo a su pueblo: He aquí que yo os envío grano, mosto y aceite virgen. Os hartaréis de ello y os entregaré más al aprobio de las naciones. Al que viene del norte le alejaré de vosotros y le echaré hacia una tierra de aridez y desolación. Su vanguardia es el mar oriental, hacia el mar occidental su retaguardia, y subirá su hedor y subirá su fetidez, porque él hace grandezas. No temas, suelo, jubila y regocíjate, porque Yahvé hace grandezas. No temáis, bestias del campo, porque ya verdecen los pastizales del desierto. Los árboles producen su fruto, la higuera y la vid dan su riqueza. Hijos de Sión, jubilad, alegraos en Yahvé vuestro Dios, porque Él os da lluvia de otoño con justa medida, y hace caer para vosotros aguaceros de otoño y primavera como otoño. Las ceras se llenarán de trigo puro y de mosto y aceite virgen, y los lagares rebosarán. Yo os compensaré de los años que os han devorado las langostas y el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que contra vosotros envié. Comeréis en abundancia hasta hartaros, y alabaréis el nombre de Yahvé vuestro Dios, que hizo con vosotros maravillas. Mi pueblo no será confundido jamás. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo Yahvé vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo no será confundido jamás. Mire, hermanos, si esto pasó en tiempos de Joel, si eso pasó, ¿por qué no pasa hoy? Porque el Señor, así como hizo crecer el pasto, como hizo crecer las cosechas en abundancia, como llegó el vino a los hogares, ¿cómo no va a llegar en este momento la paz, la sanación en nuestros hogares, si nosotros volvemos nuestros ojos a Dios, si nosotros obedecemos esos mandamientos, si nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía? Hermanos, yo les invito, yo les exhorto a que nosotros nos acerquemos al templo. No tengamos miedo. El miedo no es de un cristiano, el miedo es del mal. Acerquémonos, hermanos, y hagamos una confesión. No importa que lleve 20 años, no importa que lleve 10 años, no importa que lleve una semana sin confesión, pero les invito a acérquense al Señor, entreguémosle nuestro corazón, pidámosle al Espíritu Santo que hable, que nos dé la gracia de desgarrar nuestro corazón ante su presencia, que nos dé la gracia de hablar, de desahogar ese corazón, de entregar todo nuestro pecado y de revestirnos con el fuego, con el poder del Espíritu Santo, para que esta pandemia, para que este año que llevamos ya año y medio de tribulación, de tanta necesidad, de cuántos hermanos se han quedado sin empleo, de cuántas empresas se han cerrado, el Señor las haga prósperas como lo hizo con estas cosechas en tiempo de Joel. El Señor lo puede todo, hermanos. El Señor es el que bendice, el Señor es el que hace allá desde lo oculto que la semilla salga, brote
Y así hará con cada empresa, así hará con cada cosa que nosotros coloquemos y confiemos en las manos del Señor. Él es la solución para nuestros problemas hoy en día. Y la promesa que hizo cuando Joel, hablándonos del Espíritu Santo, nos decía: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pues claro, hermanos, Él nos estaba anunciando y eso se hizo una realidad en esta época y nos lo confirma en Hechos 2. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo, como un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablara. Palabra de Dios. Hermanos, si en este momento nosotros 2 o 3 nos reunimos en casa y pedimos a Dios que nos unja, que nos regale el fuego de su Espíritu, el Señor lo hará. Si nosotros oramos y le pedimos al Espíritu Santo, Él se derramará como ríos de agua viva, con todas las bendiciones, con todas aquellas peticiones que le hagamos. Él nos los dará porque nos ama, porque está vivo y porque el Espíritu Santo se está manifestando en estos tiempos grandemente en aquellos que le estamos pidiendo, en aquellos que le oramos. Yo les invito a que tengan esos minutos cada día con el Señor. Es un encuentro por medio de su palabra, por medio de la Eucaristía, por el medio del rosario, pero abrámosle ese lugar al Señor en nuestros hogares. Gracias. Y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Y no olviden compartir estos tesoros, no olviden compartir estas piedras preciosas que el Señor ha colocado en nuestras manos, que el Señor ha colocado a través de estos medios para que nuestra familia, nuestros amigos sean evangelizados. Un gran abrazo, Dios les bendiga, feliz día.